era lo que llamamos nosotros falsas, que en otros pueblos llaman graneros, y que, bueno, pues era donde se guardaba pues desde el grano, que ahora ya no se hace, pero entonces sí. Pues ahora me he encontrado algunos todavía con algunas cosas, pues con almendras aquí a secar, o esto que era muy típico también, extender sobre los cañizos pues ciruelas, uvas, en fin. Esto también es habitual que hubiera en algunos, generalmente más en graneros de la planta baja, lo que eran pilas de aceite, pilones. Luego ya lo almacenaban en zafras, en este tipo de recipientes metálicos. Pero en algunas casas está el pilón de aceite, y en esta casa, en la foto, lo que pasa que no lo saqué a la vez, pero esto que veis así, de piedra, también era un pozo, que también algunas casas contaban con pozo. Y luego también en algunas casas, el tercer piso, tenían en la falsa o granero otra cocina pequeñita, que la utilizaban exclusivamente en el mondongo. Entonces, pues eso, esta cocina es de un tercer piso, por ejemplo. El guardacarnes, pues otro mueble habitual, así de grande, o era un cajón que se colgaba en el techo. Luego también depende de casas, porque hay gente que pues tenía otra cocina para los sirvientes, o no, o comían todos juntos, que era generalmente habitual, pero hay casas con ciertas particularidades, pero lo normal es que hubiera solo una cocina y algunos. El retrete también es una cosa introducida posteriormente, porque bueno, pues la gente también nos recordaba que se apañaban como podían, o al corral, o al río, o a la era, o en fin. Entonces lo más primitivo fue, por supuesto, siempre como añadido, pues en el balcón, que era casi como dejarlo fuera, ¿no? Pues lo más escueto y primitivo, aunque fijaros que está alicatado y todo, es el del agujero, este que nos encontramos en Piedra Tajada todavía. Y bueno, aquí en un castillo, pues este ejemplo lo habéis visto de muchos retretes que están, que se situaron en las galerías. Luego, posteriormente, pues cuando llegó el agua, se hizo en el patio, y luego ya lo fueron subiendo para arriba, pero vamos, el váter era como algo que había que tener un poco lejos. Luego, en los huecos de las escaleras era muy típico situar, pues por aquello de la frescura del patio, como cantareras y todo esto. Aquí tenéis otros ejemplos. Y entonces también nos íbamos fijando en todos estos objetos de barro, tal. Hicimos repaso de los nombres que cambian de norte a sur según los usos, el tipo de recipiente, de dónde venían. Entonces hay algunos que venían pues de la zona de Huesca, de Vandaliés, que había cantarería, otros pues los utilizaban más del norte. Bueno, en un castillo teníamos cantarería, ¿no? Pero también de ese tipo de cosas se trató con la gente, pues o los recipientes de caña, si venían o no vergueros, en fin, todo este tipo de cosas. Luego lo que hablábamos de la casa también era hacer un repaso por el ciclo vital. Entonces, bueno, pues cómo se vivía esa casa desde que uno nacía. La cocina, desde luego, era el centro vital de esa casa. Se nacía, no obstante, en las alcobas, en las habitaciones de las casas, cosa que ahora no se hace, y también cuando se moría, el muerto se moría en su cama, cosa que a veces tampoco sucede ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese recorrido la casa siempre estaba, o sea, todo se hacía en la casa. Se hacía en la casa, bueno, pues hicimos un repaso desde el bautizo, las comuniones, las bodas, pues cómo se hacían, en fin, todo este tipo de cosas. Hasta lo que era pues el velatorio, que el velatorio era muy importante pues porque todos los vecinos acudían, toda la noche se pasaba ahí y era, bueno, pues cuando las puertas de las casas se abrían para los demás, generalmente, aunque había muchos lazos de vecindad, pues todo era de cara hacia adentro, salvo eso. En este repaso por el ciclo vital, bueno, pues nos acordábamos de si jugaban en la casa o no, generalmente poco. Y juguetes, bueno, no había. Lo que pasa que en una casa me encontré estos juguetitos que, vamos, no pude evitar hacerle la foto, pero era una cosa nada habitual. Nos acordábamos, o sea, recordamos lo que era el festeje, bueno, pues claro, hasta que llegaron a la casa, que primero por la calle, luego cerca de la puerta, luego en el patio, luego pues todo este proceso, ¿no? Cómo rondaban a las mujeres.
si les ponían o no enramadas, en fin, todo este tipo de cosas que sí que tenían vinculación con la propia casa. Y luego también con la casa esa relación, que un poco ya ha aludido ella, de protegerla. A veces se hacía pues directamente pues poniendo alguna alusión a Cristo, a María, bueno, otras veces pues con ritos. Bueno, lo de la chapita del corazón de Jesús es muy habitual, ha sido muy habitual. Aquí veis pues también el corazón de Jesús en forma de cerradura. En esta ventanita lo que veis es el ramo bendecido, ¿no? Que esto todavía se sigue haciendo, pero en algún otro pueblo pues nos hablaron de los cardos que se ponían en las puertas o en las cuadras. Nos hablaron de coger 12 piedricas que se cogían en Semana Santa, y después, si había tormentas, todo era porque había que procurar que la tormenta no dañara la cosecha, pues se tiraban desde el balcón a la calle y se recitaban, se aludía, muchas veces se aludía a la Santa Bárbara bendita, eso casi siempre, pero si no, hacían otro tipo de reclamo. Luego las casas se bendecían siempre, todos los años, y entonces me han contado dos modalidades: o que pasaba el cura y a cambio le daban huevos, eso casi en todos sitios, huevos, era muy habitual, o a veces incluso me han contado que iban a por el agua bendita y ellos mismos pues y también pues con distintas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, no sé si en Biota me contaba una mujer que decía al cura: entre Dios y salga el diablo, entre Dios y salga el diablo, cada vez que echaba ahí las esto. Y por supuesto se bendecía la cuadra, fundamental, el corral, o sea, las estancias esas era fundamental. Los ramos del Domingo de Ramos también se llevaban a los corrales, que también pues como protección. Y bueno, en este recordatorio de protección y todo eso, en el libro también hago mención al Parral, que es un edificio muy curioso y que no se sabe muy bien lo que era, ¿no? Algunos estudiosos han dicho si podía tratarse de un esconjuradero. En todo esto que estoy hablando de prevenir las tormentas, pues una práctica habitual que se hizo hasta este siglo, en muchos pueblos del Pirineo, la gente mayor aún lo recuerda, era que cuando venía una tormenta, pues el cura iba o a la iglesia o a la puerta de la iglesia y bueno, subían y tocaban las campanas y eso, esconjuraban, o sea que como que espantaban las tormentas, ¿no? Entonces, en el Pirineo precisamente quedan algunos restos de unos esconjuraderos que son unos edificios de planta cuadrada con 4 puertas abiertas. Y resulta que el Parral, lo que nosotros llamamos el Parral, tiene 4 puertas de medio punto, las 4 iguales en cada una de sus fachadas. Desde luego una casa no tiene sentido que tenga 4 puertas, porque además pues eso es, vamos, es una manera pues para el clima, no os he dicho, pero claro, las casas de toda la zona abunda la piedra, los vanos son reducidos, todo es para aislarse, tanto del frío como del calor, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Y luego esto que veis aquí es una escalera que está dentro y que es de caracol, o sea, que está tallada en el interior y que es un edificio de cierta importancia, todo hecho en sillería. Bueno, pues quizás sea un esconjuradero, no lo sabemos. Yo estuve un tiempo mirando en archivos, interesada por este tema, y por ejemplo, pues toda esta zona, que esto estaba en lo que era la huerta de San Martín, que pertenecía a San Martín, a ver si me encontraba alguna referencia a algo, y bueno, si hay referencias a un molino, que había un batán, en fin, a varias cosas, pero a otra cosa no. Bueno, no sé si me estoy alargando demasiado, voy a ir deprisa. Después de hablar de la casa, pues nos centramos en los edificios auxiliares. Unos de los más curiosos que hay en algunos pueblos de la comarca son las bodegas, que no estaban dentro de las casas, sino fuera. Lo que hacían era excavar. Aquí esto es Las Pedrosas, que es quizá el sitio más emblemático donde más vemos a la vista. Esta otra es de Castejón de Valdejasa. Lo que hacían, ahí a la derecha lo veis, era excavar un pasillo y en torno al pasillo pues huecos donde colocaban los toneles, los barriles. Pero fijaros que hay veces que es un trabajo arquitectónico potente, porque fijaros qué dintel de piedra, qué pasillo de sillares y de piedra.
Vinculado a lo que era la propia entrada, arriba hay una pequeña caseta que era